que hay que contar algo de mi niñez, porque ahí comenzó mi afición por las cosas de la vida natural, las cosas del ambiente, de los ambientes rurales. Porque aunque mi familia estaba establecida en Bogotá, mi padre sí tenía negocios de campo, lo cual me forzaba a mí muy gratamente a acompañarlo desde muy niño y preocuparme por la salud y la vida de unos cuantos animales domésticos. Viene luego mi carrera, mis estudios médicos en la Facultad de Medicina de la Universidad, que era más o menos independiente, pero era la Nacional de Bogotá, en un momento en que había muy pocas facultades de medicina en el país, creo que, es decir, la otra importantísima, la de Antioquia, y tal vez una, y la de Cartagena, pero no había nada más, hasta donde va mi memoria. Allá tuve el privilegio, tengo que decir, de encontrar un profesor que me enseñó sus distintas actividades y que me mostró lados que yo no había vislumbrado se estudiarían en medicina y que allí se estaban estudiando con bastante profundidad. Y era el asunto de la vida en los trópicos relacionada con las enfermedades transmitidas por artrópodos. Era el profesor César Uribe Piedrahíta. Y él me permitió desde un principio entrar a su laboratorio y familiarizarme yo con el microscopio, y quedé fascinado con ver estos microbios que mataban al hombre y ver también los artrópodos que los transmitían. Siguieron los cursos de medicina, pero yo prefería sobre todo estos que hablaban de cómo y por qué se enferma el hombre, y no tanto aquellos de terapéutica y de cirugía tampoco. Al terminar yo mis estudios médicos en 1938, cuando tenía apenas 21 años, dije, yo voy a seguir en estos estudios que me gustan porque se refieren a cosas de animalitos y conocer sus vidas y sus relaciones con el hombre. Porque debo aclarar, ciertamente a mí me había gustado la medicina desde un principio, pero no tanto. La gran pregunta que me hacía es, ¿por qué se enferma el hombre? Bien. Así que al terminar medicina me gradué en el año siguiente, en 1939. Lo primero que se me presentó fue alguien que del Ejército Nacional necesitó que fuera a ayudar a examinar los pacientes que se estaban presentando en una unidad militar en la orilla del río Magdalena, cerca de La Dorada. Y yo, sin pensarlo dos veces, me fui para allá y estuve largo tiempo contemplando una situación realmente dramática por el paludismo. Allá ayudé pues al doctor Patiño, se hizo el diagnóstico, y a todas estas, yo sí, un poco más tarde, trabajé aquí en algunos hospitales en Bogotá, me gradué. El hecho fue que después de graduar a fines de 1939, todo esto discurría en el año 39,
y me invitaron a que organizara un laboratorio de diagnóstico de enfermedades en Nariño, y estuve allá algún tiempo estudiando esta enfermedad diagnosticada previamente por Patiño y viendo a ver qué se podía hacer, cuando en esas recibí una noticia de que estaban deseando aumentar el personal científico y darle una preparación mayor, que si quería irme a Boston o a Johns Hopkins a hacer un curso de salud pública. Y sin vacilar, me dijeron, mire, preferimos que usted se vaya a Johns Hopkins, porque allá es más fácil. Y le dije, ¿por qué no? ¿Y qué tiene que ver? Yo había oído hablar de Harvard, porque allá es mucho más difícil y su inglés todavía es imperfecto. Bueno, dije, no, pues yo sí me voy para Boston. Y total que me fui para Boston, estudié allá salud pública, me dieron un grado cum laude y comencé a preparar allá con uno de mis profesores que simpatizaron mucho conmigo, Quentin Gaiman, una vacuna que eventualmente podría ser útil para prevenir la enfermedad esta, que es bartonelosis, transmitida por unos pequeños artrópodos, mosquitos realmente muy chiquitos que se llaman flebotomos. Ahora tienen otro nombre, lo llaman luxomías. Y regresé a Colombia después de haber estado unos cuantos meses allá en Boston con estos profesores que se hicieron mis amigos, entre otros Tom Weller, que estaba en esos momentos culminando estudios sobre virus y que yo lo miraba como con sospecha, pero en fin, volví a Colombia a continuar mis estudios en Nariño ya a principios de 1943 y me llamaron del ejército, que satisfechos de la labor que yo había hecho años atrás en el Alto Magdalena, o ya comienzos del Bajo Magdalena, el Alto Magdalena todavía, que viniera a dirigirles el laboratorio del hospital militar. Y me pareció magnífico. Yo había quedado pues realmente bastante desamparado desde el punto de vista de trabajo y de trabajo que me gustara. Y allá trabajé bastantes años, desde diciembre de 1943 hasta 1950. Pero esos años fueron muy útiles porque me permitieron ir a los llanos y a la Amazonia, donde quiso el director de la sanidad militar, que entonces se llamaba así, que yo conociera y aconsejara modos de evitar las enfermedades que se presentaban en los soldados que vivían realmente en condiciones muy primitivas, prácticamente sin acueductos y sin nada de eso. Afortunadamente era paludismo benigno lo que les daba y sobre todo diarreas. Pero eso me permitió también entrar en contacto con un compañero mío de preocupaciones, que se llamaba Santiago Rengifo Salcedo, y que se había encargado de un laboratorio
que a todas estas había tenido la Fundación Rockefeller para el estudio de la fiebre amarilla en Colombia, esencialmente en los llanos, y que yo lo había oído mencionar desde cuando Soper vino acá en 1935. Pero la Fundación Rockefeller para esa época, ya en 1943, había dicho que se suspendían esas actividades en Colombia, que ya lo que tenía que saberse respecto de la fiebre amarilla era suficiente, y cerró tanto el laboratorio porque ya tenía un pequeño laboratorio en Bogotá, junto al Instituto de Salud que mencioné y que estaba pues manejado todavía por Bernardo Samper. Corren los años, es todavía la guerra, la Segunda Guerra Mundial, el mundo está trastornado y quedé yo un poco despistado, pero al fin en 1952 sé yo, por las conexiones que había establecido, que necesitaban una persona en el Instituto Nacional de Salud, en una entidad que se había creado recientemente que se llama Instituto Carlos Finley, que lo habían hecho ya con la participación o el interés de la Organización Panamericana de la Salud. Y yo me fui allá, conseguí fácilmente trabajo y ya me metí pues de lleno en el campo de los virus, primero aprendiendo a hacer la vacuna de fiebre amarilla y después la Fundación Rockefeller, con ayuda de la Organización Panamericana de la Salud, me mandaron a Nueva York, donde continué estos estudios junto a Max Tyler, que fue el que diseñó esa vacuna, la encontró y se ganó por eso el premio Nobel. Una fotografía de cuando estaba yo en los estudios de tripanosomas en los llanos, con estas personas que están aquí inmediatamente, tenían los tripanosomas, pero perfectamente sanos y buenos. Y el único cansado era yo por el morral que tenía que cargar. Y mis piernas no aparecen muy elegantes, pero allá hay tanta agua que tiene uno que andar con los pantalones recogidos, muy poco elegante. Aquí está Hernando Groth, ya para mostrar que dando órdenes a otra persona para trabajar, y este es el doctor Carlos San Martín, que entonces me ayudaba. Pasa el tiempo y aquí me ven ustedes en 1974 con dos investigadores, Bob Shope y Philip Russell. Russell es general hoy día, de los primeros generales que hicieron en la sanidad o en el ejército de los Estados Unidos, trabajando en alguna de estas
cosas tropicales. Mire, el instituto en que yo trabajaba era de tal naturaleza que aquí se hicieron centros de adiestramiento para diagnóstico de enfermedades virales. Y este es, por ejemplo, Hernando Grota aquí. Y esta era una de las que me ayudaba, que venía aquí, que era Patricia Webb. Porque otra persona que me ayudó mucho en estas cosas fue Carl Johnson, que trabajaba en lo que se llama Middle America Research Unit de Panamá, y esta era la señora de él. Esto vale la pena. Esto es el boletín de Tropical Medicine and Hygiene News, en que me hacen a mí el honor de presentar lo que se llama The Second Supper Lecture, una oración especial en honor de Supper, la segunda. ¿Sí? Este es Grot cuando lo reciben como presidente de la Academia de Medicina.